Ahora sí, gracias. Ya, entonces... mm, Vamos a ver dos ejercicios de ley de Faraday y luego vamos a hacer un ejercicio, como les comenté, con ecuaciones de Maxwell generalizadas. Entonces, para este caso, vamos a hacer este primero, que es el típico ejercicio relacionado al movimiento de una barra, ¿sí? En presencia de un campo, en este caso un campo magnético, el cual va a ser uniforme. Para este tipo de ejercicios, en realidad todos se pueden resolver utilizando la expresión de la tensión inducida, o sea que la tensión inducida es igual a menos el flujo enlazado partido en dt, ¿cierto? O sea, el cambio del flujo, la tasa de cambio del flujo enlazado, eh, bueno, en este caso negativo porque se supone que la corriente que se induce, en este caso en la espira, tiene que ser contraria, o sea, el campo que se induce, si este, claro, si este flujo de acá va creciendo, tiene que ser contraria a la dirección de este, ¿sí? Por lo tanto, por eso se utiliza ese signo menos. Entonces de acá la tensión, en este caso el flujo, enlazado sería igual a n, el flujo partido en dt, donde n sería el número de espiras. Entonces para este caso de acá, bueno, generalmente bueno, dan el número de espira o en este caso de acá es simplemente una espira. Así que vamos a utilizar esto para poder resolverlo. Ya, dice que una barra conductora de masa m sin roce sobre dos rieles conductores paralelos separados desliza sobre unos rieles paralelos separados a una distancia b, como está acá. El circuito posee un switch de dos posiciones, ¿sí? O sea, este puede cambiar de 1 a 2, como se muestra, y dice que existe una densidad de campo uniforme perpendicular, en este caso es saliente, ¿sí? O sea, siguiendo los puntitos. Ya. La pregunta A dice, considere que inicialmente el switch está en la posición 1, o sea, solamente está conectada a esta resistencia de este circuito, y se le imparte cierta velocidad inicial a la barra en t igual 0. Entonces me pide determinar en función del tiempo la velocidad y el desplazamiento máximo que alcanza. Así que para el caso de la A, vamos a tener que en T0, T0, esta va a ser la posición inicial de la barra, ¿cierto? Y en T0 también se le da una velocidad inicial. De aquí vamos a asumir que el sistema de coordenadas es típico, o sea, X e Y, ¿sí? Y que el movimiento que va a tener la barra va a ser un movimiento en esa dirección de allá. ¿Sí? O sea, ese va a ser el desplazamiento y obviamente que esta va a ser su posición inicial de antes de que se le impartiera la velocidad. Bien, ¿qué podríamos revisar aquí primero? Bueno, en este caso de acá, al impulsar cierto esa velocidad a la barra y al estar en presencia del campo, se va a inducir una corriente, ¿sí? En este caso solamente vamos a tener una corriente que se produce por esa inducción. Ahora va a ser distinto cuando conectemos esta fuente de tensión, pero para este caso la corriente que se va a generar, o sea, I, va a ser igual a la tensión inducida partido de la resistencia, ¿cierto? Que sería al final el circuito. Ahora, consulta, ¿cómo creen que sería la dirección de la corriente? O bueno, o la polaridad de la tensión inducida en la barra. Negativa. ¿Qué es negativo? Es que Me da horario la corriente. como el voltaje inducido es negativo, entonces por eso Es Ya, que es más fácil verlo con la mano derecha. sí, bueno, en este caso de acá, como el campo está en esta dirección, ¿cierto? Donde se cierra el loop, en este caso la corriente
debiese estar generada por un campo o por una densidad de campo inverso, ¿cierto? O sea que la corriente debiese circular hacia abajo, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, porque se pone la variación de flujo. ¿Sí? ¿Los demás lo entienden por qué la dirección sería hacia allá? O sea, No, la polaridad... ¿Cómo? yo no entendí. Ya mira, ya trata de, con el campo que se está creando, o sea, el campo que ya está puesto, trata de, con la mano derecha, ¿cierto? El dedo pulgar te va a indicar la dirección de la corriente y el resto de tu mano va a indicar la dirección del flujo. Entonces, si tú sitúas tu mano con respecto a este flujo, te va a dar que la corriente debiese circular hacia arriba para estar en dirección del flujo que está mostrado acá, ¿cierto? O sea, apuntando la parte de tu mano hacia afuera y el dedo pulgar te va a apuntar hacia arriba. ¿Sí eso se Claro, entiende? ¿Sí? sí, eso, Entonces, como se está induciendo esto, tiene que ser contrario. Sí, eso. claro. Por lo tanto, va a apuntar hacia abajo. Así que la polaridad de esta sería como está mostrada acá. Vale, vale. Ya. Ya, pues entonces de acá tenemos que la tensión inducida, bueno, esto se obtiene, ¿cierto? Mediante este signo que ya está puesto. Así que ahí no hay problema. Ya, pues así que de acá vamos a obtener que esto de aquí tiene que ser igual a 1 partido en R menos 1 partido en R de la variación del flujo. Ya. Entonces, para este punto, lo que vamos a hacer es determinar cuánto vale esto. Bueno, sabemos que el flujo, lo voy a escribir acá arriba, el flujo es igual a la integral de superficie de la densidad de flujo con respecto a una superficie, ¿cierto? Entonces de aquí vamos a asumir todo uniforme, o sea, el flujo está en la dirección Z, por tanto vamos a utilizar una superficie que está en esa misma dirección, esto nos quedaría como B por S, ¿sí? Y vamos a asumir que esta superficie, que está acá, va a estar generada por el largo de esto de acá, que sería B, y vamos a asumir entonces el movimiento, que es X, como, bueno, la base, ¿cierto? Y la superficie de un rectángulo. Sería entonces, asumiendo que esto se está moviendo, y de aquí se movió a otra posición, que sería, por ejemplo, de esta forma, o sea, la barrita se movió ahora acá. El loop, ¿cierto? Va a estar dado por X y por B. Por lo tanto, esto de acá va a ser 1 partido en R. eh, de la superficie por el B. Y esto de acá entonces vamos a tener que sería el B está en dirección de Z, así que no nos va a afectar en nada. Sería la componente BZ por cómo se forma esta superficie, que sería B por X, ¿sí? O sea, solamente el área. Ahora, hasta este punto, si se fijan, B es constante, B sub Z es constante, pero X, que es el movimiento, no lo va a hacer. Por lo tanto, esto de aquí va a quedar como menos 1 partido en R. Podríamos poner acá el tiro BZ por B partido en R por la tasa de cambio del desplazamiento. Y ahí nosotros sabemos que la tasa del cambio del desplazamiento es igual a la velocidad, ¿cierto? Ya, esta es una de las preguntas, o sea, debo determinar cuánto vale esto. Aquí en realidad estoy con la corriente, ¿cierto? No sé cuánto vale la corriente. La idea es encontrar cuánto vale esto en función de los valores que están acá. Entonces, ¿qué más podríamos aplicar para determinar esto? Bueno, tenemos el movimiento de la barra. Podríamos aplicar segunda ley de Newton para encontrar otra relación, ya que también nos da la masa de la barra. Sabemos que la fuerza es igual a m por a, en este caso. Vamos a utilizar esto para poder determinarlo, ¿ya?
Bueno, esto de aquí también sería igual a m por la tasa de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Tenemos la velocidad, ¿cierto? Esta la obtuvimos en la expresión anterior. Nos falta determinar cuánto vale la fuerza. Así que aquí podríamos aplicar la fuerza de Lorentz, que es igual a F, es igual a la corriente por el producto cruz de una longitud, ¿cierto? La dirección de una longitud por el campo. Esto está bien, sí. Ya. Entonces de acá, si se fijan, esto va a ser la fuerza que se está induciendo en la barra. Por lo tanto, el L, que es la dirección de la longitud, va a estar, podríamos asumirla apuntando, bueno, hacia arriba, ¿cierto? En realidad, bueno, en realidad hacia abajo, sí, no, en eso no va a afectar. Pero sabemos también que esto es perpendicular a B, por lo tanto ahí no vamos a tener ningún problema. Sabemos que la corriente es igual a Bz por B partido en R por dx por dt. Y acá adentro, como en realidad es perpendicular, vamos a obtener que esto va a ser igual a B por Bz. Así que de acá obtenemos que la fuerza es igual a Bz por B al cuadrado partido en R por la velocidad, ¿cierto? Que era el dx dt. ¿Ya hasta acá alguna duda? ¿Se entiende? Bueno, la dirección de esto es en X, ¿cierto? O sea, la fuerza está aplicándose en X. Así para poder dar la referencia. ¿Ya hasta acá alguna duda? ¿Se entiende? Se entiende. Ya. Ya, pues entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Tenemos la fuerza y tenemos esta ecuación, así que reemplacemos. Esto es 1, esto es 2. Entonces, reemplazando 1 en 2, vamos a obtener que esto es menos bz b al cuadrado r y b. Esto está en la misma dirección, así que no lo vamos a considerar. Así, y esto es igual a m por db con respecto al tiempo. Entonces de acá, despejando, obtenemos m db dt más bz b, esto al cuadrado, partido en r, y esto por b igual a 0. Que tenemos acá entonces una ecuación diferencial ordinaria de primer orden y homogénea, ¿cierto? Porque igual a 0. Ujú. Aníbal, pregunta, ¿qué pasó con la ayudantía? ¿A qué te refieres? Ah, la pregunta que te hicieron al inicio. ¿Cómo? No La están todas pregunta en que el te aula. hicieron al principio. Eh, te- eh, no, no, porque me la preguntó hace... ¿Sí? Aníbal. Ah, no están todas en el aula. ¿A qué te refieres? A las imágenes? Porque los videos sí están todos, pero los archivos PDF no. ¿Sí? ¿Te refieres a eso? Ah, ya. Nada, tengo que subirla nomás. No, en realidad, si no lo he hecho es porque yo sé que igual están en los videos, pues, así que no le... Pero la voy a subir, voy a tratar de subir todo hoy, sí, todo lo que debo. Y tratar de subir... Bueno, ahora al parecer tengo el Zoom full, así que no se me debería cortar a los 40 minutos. Así que ahí puedo subir mucho más rápido. Ya entonces, hasta este punto, vamos a arreglar un poco esto. Para dejar el de BDT solo, quedaría más BZ por B al cuadrado partido en R por M. B igual a 0. Ya, así que ya dijimos cómo se llamaba esto.
Sabemos que para solucionar esto, así dado a una expresión general, que podría ser el y, ¿cierto? Una derivada con respecto a y, un valor que podría depender de x, ¿cierto? Por y igual a 0, la solución para esta expresión sería de y partido en y igual a menos px, bueno, sería en realidad y despejando, si es sencillo en realidad. Sería igual a menos p, que depende de x, por dx. Entonces, aplicando esto a esta expresión de acá, tenemos que db partido en db partido en b va a ser igual a menos bz elevado al cuadrado rm en dt. Si en este caso recordemos que b depende de t. Ya, entonces tenemos esto hasta aquí. ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, aquí podríamos aplicar, vamos a aplicar una integral, ¿cierto? La cual va a estar definida dependiendo del lado. Para el caso de la derivada con respecto a la velocidad, esta va a estar desde b sub 0 hasta un b, ¿sí? No sabemos hasta qué lugar llega, o sea, vamos a un b genérico. De esto de acá, o podría ser un b', si para no confundirlo con el parámetro que ya está, sería entonces de b a b, y esto va a ser igual a una integral que en este caso con respecto al tiempo, esto va desde 0 a un t genérico también, que no sabemos en realidad cuál es, pero no importa. Esto sería de bz b al cuadrado partido en r por m en dt. Ya, así que de acá vamos a resolver. Bueno, el primero, esto sería logaritmo natural de b evaluado de b sub 0 a b'. Este igual podríamos llamarlo t', así van a confundirlo con el parámetro que ya está. Y esto va a ser igual a menos, bueno, esto de acá no depende de t, así que sería bz b rm, y todo esto por un t', ¿sí? Ya, pues entonces esta parte de acá, aplicando estos límites para el brazo, para este caso para el brazo izquierdo de esta expresión, nos quedaría el logaritmo natural de b' partido en b sub 0 igual a lo que ya teníamos al otro lado, o sea, menos bz b al cuadrado rm t'. Y a esto, si le aplicamos a un exponencial, vamos a obtener que la velocidad, ¿cierto?, que depende del tiempo, va a ser igual a un b sub 0 por la exponencial bz por b, esto al cuadrado, partido en rm por t'. Y ahí tendríamos entonces una expresión para la velocidad que depende de los valores que nos habían preguntado. ¿Ya hasta aquí alguna duda? Bueno, el planteamiento inicial es el importante. Aquí lo único que había que hacer era resolver una ecuación diferencial. Así que espero que se haya entendido. De hecho, esto hubiese sido mucho más sencillo porque en realidad esto de acá no depende de x, así que la solución no era tan complicada. Ya pues, aparte de eso, me piden el desplazamiento máximo. Así que para determinar el desplazamiento, para el desplazamiento sabemos que la definición de velocidad es igual a dx en dt. ¿Sí? Por lo tanto, esto de acá sería dx igual a la velocidad con respecto al tiempo. Y la velocidad la tenemos acá arriba. Así que aquí podríamos aplicar otra integral, asumiendo obviamente que esto parte, o sea, el de x parte desde 0. Así que en este caso sería 0 a un x', ¿cierto? A una posición que no conocemos, de dx igual a
la integral desde 0 a un t de la velocidad. Este de aquí podría ser t' y va a ser, vamos a estar en relación al punto anterior, pero en realidad lo mismo. Ya así que de acá tenemos que x, que depende del tiempo, va a ser igual a la integral de todo esto de acá, Rm por t en dt. Este parámetro no depende de t, y nos queda entonces la derivada de esto, digo la integral de esto, perdón, que sería igual a 1 partido en lo que multiplica el t, bz b partido en Rm por, bueno, el mismo exponencial. Y esto evaluado de 0 a t. Así que de acá tenemos que, esto sería b sub 0, por lo que tenemos acá abajo, bueno, tenemos un menos también, por Rm. Yo tengo una duda a la resistencia. Rm partido en bz b al cuadrado, y para evaluar eso simplemente uno quedaría igual, o sea, b bzb partido en rt menos 1, que sería evaluar 0. Y aquí estaría la expresión para la posición. Ya, ¿hasta acá alguna duda? Ya, si no hay dudas, vamos a considerar la siguiente. No lo voy a hacer entero porque desde un cierto punto el desarrollo empieza a ser lo mismo, así que en ese caso, para el que quiera concretarlo, ¿cierto? Con terminarlo, eh, ahí lo pueden hacer, pero en realidad el desarrollo desde cierto punto es lo mismo. Suponiendo que la barra alcanzó su máximo desplazamiento, el switch se cambia a la posición 2 y se reinicia el tiempo. Me pide determinar nuevamente la velocidad de la barra en el tiempo, ¿sí? Así Y que aquí, cambiaría como una pura ecuación y lo demás como lo mismo. sí, sí, de hecho sí. ¿Qué cambiaría? Bueno, que en este caso, al estar la fuente de tensión, para el caso de la corriente, tengo que sumarle eso que se está provocando. O sea, tenemos inicialmente una corriente que circula, que va a ser igual a B sub 0 partido en R. Así que va a estar generado y va a estar en esa dirección, ¿cierto? Considerando este el polo positivo de la fuente. Y aparte del B sub 0 tenemos la tensión que se induce, digo la corriente que se induce, que ya la habíamos determinado, voy a llamarla así, que estaba dada por la tensión inducida partido en R. Y esto, si no me equivoco, era Bz B, la velocidad, partido en R. Por lo tanto, en este caso de acá, lo único que nos va a cambiar va a ser que cuando yo determine el paso de la fuerza, esta va a estar dada por la corriente que circula y, bueno, la dirección de una longitud y el campo. Entonces, en este caso de acá, la corriente va a estar dada por estas dos. O sea, va a ser igual a I sub 0 más I inducida, Lx, Bx. Por lo tanto, la única, la única diferencia es que esto va a ser B sub 0R más menos Bz B velocidad por R. Luego en el desarrollo lo que van a obtener es una ecuación diferencial de la misma forma, lineal, de primer orden,
pero en este caso no va a ser homogénea, ¿sí? Va a ser no homogénea de hecho. Pero en realidad el paso de desarrollo es el mismo. Ya hasta acá, ¿alguna duda? ¿Se entiende? Pues, por lo menos yo lo entiendo, no sé si los demás. Ya, por favor, si no se entiende, díganme por último para explicar esa parte. O por último, si necesitan que avance un poco más esto, me dicen. ¿Podría repetir la parte B? Que no me quedó muy clara. Ya, mira, para esta parte B me piden que este switch lo cambie. Entonces, en ese caso, voy a tener aparte, bueno, y después, claro, darle cierta velocidad. Entonces, para este caso, al estar conectada a esta fuente, voy a provocar que circulen dos corrientes, o sea, la corriente que se induce y la corriente que provoca esta fuente. ¿Sí? En el caso anterior solamente la corriente estaba dada por la tensión inducida y R. En este caso de acá, mi corriente inicial va a estar dada por la fuente partido en la resistencia. ¿Sí? Y aparte de eso tengo la tensión que se va a inducir, que va a estar dada por la velocidad. Ya, pues entonces de acá el desarrollo va a ser similar, o sea, tengo la expresión de la corriente y como me piden la velocidad, tengo que aplicar la segunda ley de Newton, que esto sería igual a m de v en dt. Voy a aplicar esta misma expresión y para hacerlo necesito determinar la fuerza. Y la fuerza va a estar dada por lo que está acá arriba. ¿Sí? Y esta es la fuerza. Así que para determinar la fuerza, lo único que cambia con respecto al inciso A es que ahora mi corriente ya no depende únicamente de la corriente inducida, sino que va a depender tanto de la que se genera por la fuente como por la que se induce, como está acá. Después se obtiene, eh, bueno, si desarrollo un poco, voy a obtener que esto va a ser igual a, esto ya está determinado, ¿cierto? BR, esto no varía, BZ, B, velocidad, y esto va a ser igual a B por el campo, que es BZ, ¿cierto? Así que de acá, de esta expresión, si la igualo a la fuerza, a la segunda ley de Newton, voy a obtener que B sub 0, BZ, partido en R, menos BZ, B al cuadrado por la velocidad, que depende del tiempo, por R partido en R, va a ser igual a la masa por dBt. Así que aquí lo que obtengo es una ecuación diferencial de nuevo, ¿cierto? Que si la ordeno un poco, va a ser igual a dB en dt más bzb rm por b igual a, si está bien, b bz, esto de acá sería rm. Y ahí estaría, ¿cierto? Y ahora solamente me queda determinar esto, que de todas formas la solución de esto, así llevada como al plano genérico, que sería g de x, y esto podría ser, no sé, un e de x. La solución de esto sería y de x es igual a e elevado a un h de x por la exponencial, la integral de una exponencial de h de x por e de x. Si en realidad era mejor, no era un buen parámetro este, mejor, ¿qué lo podemos llamar? R. ¿Sí? ¿Por qué? O si no se puede confundir con el otro. Ya sería R. En este caso, bueno, si no está definida sería más un C, donde el H
otra integral, en este caso de g de x, con respecto a x. ¿Sí? Factor integrante, ¿no? Sí, esa misma. Bien, ¿se entendió mejor ahí esta parte? En realidad, como les digo, es igual a la anterior, pero van a estar, bueno, hay un paso más que es agregar la corriente y luego la ecuación diferencial se complica un poquito, pero un poquito no. Si no, no es ni tanto. Ya, si no hay más dudas, vamos a pasar al siguiente. El siguiente creo que el profe igual lo tiene en su guía, así que ahí aprovechamos de... Oye, disculpa, ¿puedes Dime, subir un poquito? Que mira una cosita. sí, ¿qué parte? Es que estoy anotando, entonces me perdí. Ahí, un Ya, cachito. sí, sí, Ya, listo. Gracias. ya. Ya, pues entonces vamos a hacer el siguiente, que como les digo, creo que el profe también lo tiene en su guía, o algo parecido. Así que ahí aprovechamos de hacer uno de él. Ejercicio 2. El del profe está de ladito, pero es el mismo. ¿El mismo? ¿El disco Faraday o no? Sí. Sí. Bien. Creo que él le puso motor de flujo-acción. Bien, dice que el disco de Faraday consiste en un disco conductor de radio R que gira con velocidad angular omega sub 0, está en dirección de z, ¿cierto? Bajo la acción de una densidad de campo magnético constante, como está mostrado acá. Me pide calcular el módulo de la fuerza electromotriz, la tensión inducida, entre el centro y el borde del disco. Bien, entonces para este caso, ¿qué podríamos hacer? Bien, sabemos que podríamos determinar si la tensión inducida o la diferencia potencial es igual a el campo eléctrico, ¿cierto? Por, bueno, sería la integral de línea del campo eléctrico, ¿cierto? Bueno, en este caso me piden el módulo, por lo tanto, si el módulo no nos importa el signo de eso. Ya, entonces en este caso sabemos que al estar girando esto y al estar en, bueno, ser conductor, estar girando y al estar en contacto con un campo magnético que en este caso es uniforme, se va a inducir un campo eléctrico en nuestro disco. Por lo tanto, podríamos determinar cuánto vale eso, el campo eléctrico, en función del B. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, sabemos que el campo eléctrico es igual a, bueno, es igual a F, ¿cierto? A ver, sí, igual, sí, porque es igual a fuerza con respecto a la carga, ¿sí? Y ahí la fuerza se define como la carga por la velocidad, ¿cierto? Con respecto a B. Sí que creo que de hecho de aquí mismo se obtiene una forma de la ley de Faraday, ¿sí? Y de hecho esta forma no es útil porque va a depender de una velocidad, ¿sí? En este caso este parámetro de aquí no va a servir. Así que desde acá tenemos que esto va a ser igual a Q partido en Q sub 0, así que ahí se nos va a ir esa parte. Esto va a ser B producto cruz, la velocidad producto cruz de B, ¿sí? Así que aquí vamos a obtener que esto va a ser igual a B producto cruz de B larga. Ahora bien, como esto está girando de forma rotacional, sabemos que B, la velocidad lineal, es igual a el producto cruz de la velocidad angular con respecto a R. ¿Sí? ¿Era así o era al revés? No, creo que era así. Así que esto de aquí vamos a reemplazarlo acá. Sabemos que el campo va a ser igual a el producto cruz de omega con respecto a R
y B. Ya, pues en este caso de acá, omega, ¿cierto? Está en dirección de Z, y bueno, R va a estar dado con respecto al radio, ¿sí? En este caso el radio lo podríamos asumir en coordenadas cilíndricas, estarían perpendiculares, así que en realidad en este caso no nos afecta el producto cruz. Tendríamos que esto sería igual a omega sub 0, ¿cierto? Que es lo que dan acá, ¿sí? La velocidad angular omega sub 0 en dirección de Z, y el radio sería R. Y ahora, esto producto cruz del campo. El campo está dirigido en Z. ¿Sí? A ver. No nos debiese afectar. Bueno, está... Bueno, el producto cruz de estos dos, ¿cierto? Que está en Z y en R. Nos debiesen apuntar en la dirección de angular, ¿cierto? Y como es la dirección angular, o sea, la que es así, o sea, esta R, la dirección angular es la que está apuntando hacia allá, que sería el phi. Bueno, de todas formas sigue estando perpendicular a esta, así que tampoco nos debiese afectar para el producto cruz. ¿Sí? No quiero resolver eso ahora, el tema del producto cruz, pero no debiese afectar. ¿O alguien tiene una duda con eso? Si lo revisamos de todas formas. Sí, Ya. Ya, bueno, entonces partamos desde el primero, que era este de acá. Entonces esto de acá era cruz R. Y esto va a estar dado por el ρ, phi y z. Ya, pues entonces este de acá, que es el ρ, solamente tiene componente en z. O sea, tendríamos esto de acá y esto es 0 y esto es 0. En el caso de r, vamos a asumir que tiene componente solamente en ρ. Por lo tanto, esto sería r mayúscula. Acá. Y esto es 0 y esto es 0. Por lo tanto, si se fijan, esto solamente va a estar dado por phi. Por lo tanto, porque si yo, claro, cruzo acá, me va a dar 0. Si cruzo en z, me va a dar 0. O esto únicamente va a tener componente en phi, que sería hacer esto. Así que aquí obtendríamos que esto sería menos, bueno, menos porque es la coordenada que está al medio, ¿cierto? O sea, esto, acuérdense que esto era, se considera como positivo, este negativo y este positivo. Por lo tanto sería menos r por wz y esto en phi. Por lo tanto me quedaría r w omega z en phi. ¿Sí? Y ahí está la primera parte. O sea que de aquí obtuvimos este de acá. Y el siguiente, que sería este producto cruz que nos queda, podríamos aplicar lo mismo, o sea, un mismo determinante. Tendríamos que es no sé cómo llamarlo ese vector, pero digámosle que solamente r z, que está en phi, producto cruz de b. Y esto sería ρ phi z. Ya esto lo tengo escrito aquí mismo, así que esto directamente solamente tiene componente en phi. Así que esto sería 0. Y este que es z sería 0, 0, b sub 0. Ya pues sí que de acá fácilmente nos damos cuenta que esto solamente va a tener dirección con respecto a ρ. ¿Sí? Por lo tanto sería ρ r por w sub 0 por b. ¿Sí? Así que de acá obtenemos esta última parte que era lo que hayamos tenido acá, pero bueno, que ahora tenemos que la dirección era ρ.
Ya, ¿se entiende hasta acá? Sí, esta parte era como para no dejar la duda con respecto a las direcciones. Así hicimos el ejercicio entero. Bien, miren, para este punto nos conviene, como tenemos que aplicar esta integral de acá, nos conviene dejar el campo que estamos determinando con respecto a un R genérico, o sea, un parámetro que no sabemos cuál es, que sería R. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora cuando apliquemos la integral que está de acá, voy a copiarla. Esta integral, bueno, me la sé, así que, bueno, la integral va a ser b inducido igual a la integral de e con respecto a l. Y esta integral de acá podemos hacerlo de 0 a r, ¿sí? Porque, si se fijan, está conectado desde el inicio hasta el r, ¿sí? Hasta la punta del disco. Así que por eso era mejor dejarlo como este r genérico. Entonces, para este caso, ya se vuelve sencillo el ejercicio. Esto es r. R y el campo que lo determinamos arriba es omega r b sub 0 con respecto a r. Y esto va a ser igual a omega por b r al cuadrado partido en 2 evaluado de 0 a r. Así que vamos a obtener omega por b r al cuadrado partido en 2. Y ahí estaría la tensión que se induce. Ya, ¿se entiende? Sí, no era tan complicado. Esta expresión de hecho está en los libros. Esto yo lo he visto en el libro, no sé si en el sádico. Así que se podía aplicar directamente. ¿Y alguna duda hasta acá? Ya, ya si no hay duda, pasemos al último. Vamos a revisar estos ejercicios típicos que están en los libros, que es donde vamos a aplicar la ecuación de Maxwell generalizada. Bien, dice que hay un medio, ¿cierto?, que está caracterizado por una conductividad cero, una permeabilidad igual a la del vacío y una permitividad que es 4 veces la del vacío, el cual además posee un campo eléctrico, ¿sí? Este campo eléctrico, si se fijan, está dado por E es igual a, o sea, es igual a si 20, 0 de 10 elevado a 8 por T, un beta y un Z, ¿sí? Así que es un campo que es armónico. Me piden determinar el valor de beta, o sea, me piden calcular esto y aparte determinar el campo magnético, utilizando la ecuación en dominio temporal y fasorial. Ya, nosotros vamos a partir directamente con el fasorial. Les recomiendo que, bueno, si no alcanza el tiempo, ocupamos el otro, pero si no, les recomiendo que ustedes lo hagan con los dos, ¿sí? No sé, para poder ahí corroborar los resultados. Si bien nosotros podríamos escribir el fasor, recordemos que aquí tenemos las dos formas de fasores, no sé, podemos un ejemplo, un campo cualquiera. Bueno, este ejemplo es bueno. Este campo va a estar dado por una componente imaginaria, el fasor y un exponencial que depende del tiempo, ¿sí? Sí está. Ya, pues entonces en este caso de acá, yo ocupé el imaginario porque generalmente se asume que para el seno utilizar imaginario y coseno utilizar real, ¿sí? Pero en realidad, si ustedes mantienen un orden, no les debería afectar en la resolución del ejercicio. Y entonces de acá sabemos que el fasor, que es este término de acá, lo puedo escribir con una exponencial, o sea, la amplitud de esto por una exponencial que solamente depende del desfase
O también podría escribirlo como esa notación que se ocupaba en circuitos, que era así, ¿cierto? Ya para este caso, no le recomiendo usar esa porque generalmente hay que ir integrando, derivando, así que quédense solamente con esta expresión de acá. Esta de acá se ve más sencillo, pero mejor utilicen esta. Entonces, para este caso de acá, el fasor del campo eléctrico va a estar dado por, bueno, la amplitud, ¿cierto? Que va a ser 20 por el Euler elevado a J menos BZ. ¿Está bien esto? A ver. Sí, está bien. Debería estar bien. Ya. Si no se vayan a confundir en los ejercicios, en la prueba, controles con respecto a esto, ¿sí? Ya. Entonces tenemos esto y me piden determinar, bueno, B y el campo magnético. Entonces, para este caso, lo que tenemos que hacer es aplicar, generalmente, como tengo dos incógnitas, lo que se ocupa es la ley de Faraday y también se ocupa la ley de Ampere para poder determinar cuánto vale cada uno. Entonces, Y primero que todo, Andrés, sí, dime. una consulta, ¿el ángulo no sería todo lo que acompaña el seno o me equivoco? No, porque recuerda que como es el fasor, esto de acá depende solamente del desfase, ¿sí? No depende del tiempo. Recordemos que de esta parte de acá, que sería escribir esto de acá en forma con respecto al Euler, te daría todo este término de acá, ¿sí? Y todo este término de acá, si te fijas, tengo el fasor, que depende de acá, que es el desfase, que sería esto de acá, por este término de acá que depende del tiempo. Entonces la idea de trabajar con los fasores es trabajar únicamente con el desfase, ¿sí? No trabajar con respecto al tiempo. Por eso solamente cuando yo ocupo esto, trabajo directamente con el desfase, que en este caso es menos beta por z, ¿sí? Ok, ya, vale. El otro término de acá acompaña al tiempo. Entonces de acá también hay que siempre guardar que el omega, en este caso, es igual a 10 elevado a 8, ¿sí? Esto de acá no debiese variar durante el ejercicio. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer para determinar esto? Bueno, podríamos aplicar, eh, primero que todo, la ley de Faraday. Sabemos que el rotor, ¿cierto?, del campo eléctrico va a ser igual a menos JW por H. Bueno, esto es por la permeabilidad por H. Que aquí tendríamos entonces la ecuación de Faraday, ley de Faraday en dominio fasorial. Y de acá podríamos despejar el H. Así que de acá tenemos que el campo magnético es igual a el rotor del campo eléctrico partido en menos JW por la permeabilidad, perdón. Así que de acá que tenemos que hacer determinar el rotor, ¿sí? Esto sería de X con respecto a E, y esto va a ser igual a X, y Z. Esto sería con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z. Y si nos fijamos, el fasor, bueno, aquí dejemos esto como fasor, con este puntito abajo para no olvidarnos que son fasores. Si nos fijamos, este fasor, tenemos la dirección, tiene dirección en Y, o sea, la componente, es una componente en Y que depende de Z. Por lo tanto, esto sería el campo componente en Y que depende de Z. Ya, pues así que en este caso solamente nos afectaría
con respecto a la componente en x, ya que en este caso de acá tendríamos la derivada parcial de esto con respecto a z. Así que esto sería nx tongo menos la derivada de z con respecto a el campo. Ya, pues así que esto llevémoslo para el cálculo del campo magnético. Esto va a ser igual a 1 partido en menos JW por la permeabilidad por, tenemos un menos, esto de acá sería permeabilidad con respecto a Z, el campo. Y esto tenemos la dirección para que no la perdamos, que es en X tongo. Ya, así que aquí esto se va, quedaría positivo. Y la derivada de esto va a ser con respecto a lo que habíamos obtenido acá. Así que eso sería 20. Sería 20 JW por la permeabilidad. Y aquí tengo la derivada con respecto a Z. Así que esto sería Euler J beta Z. Así que, bueno, resolvamos esto. Sería JW permeabilidad. Y la derivada de esto, perdón, la derivada de esto debiese ser la misma, ¿cierto? Sería la misma por J beta. Ahora aquí yo tengo una duda porque dio negativo. ¿Estará bien? Sí, bueno. Bueno, debe ser así, ¿sí? No recordaba que era negativo, pero bueno. Ya sí que aquí obtenemos una expresión para el campo magnético, que sería menos 20 beta partido en W, la permeabilidad, por el Euler. Y esto está en dirección de X y esto es amper metro. Ya, ¿hasta acá alguna duda? ¿Se entiende? Es una primera expresión para esto, aún nos falta terminar beta, pero después simplemente reemplazar. ¿Se entiende hasta acá el desarrollo? Ya voy a asumir que sí. Ya, entonces hasta este punto tenemos una primera expresión. ¿Cómo podemos determinar B, beta? Bueno, podemos ocupar ahora sí la ley de Ampère, que sería igual a el rotor con respecto al campo magnético. Esto es igual a, ¿cómo se llama? La conductividad más JW epsilon. Sí, así creo que es, ¿o no? ¿Está bien? Sí, está bien. Ya. Sí, Lorenzo, ¿queréis decir algo? No, quiere decir que está bien, pero ya lo dije. Ya. Yo creo que sí, está bien. Ya, pues entonces de acá, que es la, ¿cierto? La general, donde estoy considerando la corriente de desplazamiento, que es este término de acá. Sabemos que en el enunciado nos dicen que la conductividad es cero, ¿cierto? Y eso es justamente para esta parte de acá anularla. Si esto de acá se nos hace cero al tiro. Entonces de acá tenemos que el campo magnético, el rotor del campo magnético va a ser igual a JW, el bar epsilon, el campo. Así que aquí podríamos despejar el campo. De hecho tenemos una expresión para el campo, así que de acá despejamos el campo y para determinar el rotor de H. Calculémoslo, pues todo de acá H
sería el rotor de H. Vamos a hacerlo todos los pasos, así que sería X y Z. Con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z. Y si nos recordamos esta parte de acá, bueno, este H está en dirección de X, o sea, una componente en X y depende de Z, por lo tanto sería un H que es componente X y depende de Z. Esto es 0, esto es 0. Así que aquí obtenemos que esto era una componente en Y, ¿cierto? Ya lo habíamos visto. Esto de acá obtenemos que sería en Itongo. La derivada con respecto a Z del H de X. ¿Está bien, cierto? Sí, porque bueno, me hubiese quedado un menos, pero esto de acá, esto es más menos más. Por lo tanto, aquí era menos y se me va con el otro. Ya, así que tengo que el E va a ser igual a 1 partido en JW por esta derivada. Sí, está bien. Esto estaba con respecto a Y. Ya, así que aquí había toda una parte que era constante. ¿Dónde está? Bueno, toda esta parte de aquí es constante y no depende. Tendríamos 1 partido en J por menos 20 beta W permeabilidad. Y la derivada de esto sería menos J beta por el exponencial, porque sería Euler elevado a J beta Z. Esto está en dirección de Y. Ya, así que de acá tenemos que el campo eléctrico es igual a 20 beta al cuadrado partido en W al cuadrado por la permeabilidad. Aquí se nos va el J. Y bueno, había un negativo que ahora sí quedó todo positivo. Así que ahora me cuadra un poco más. Esto era beta Z. Esto está en dirección de Y, pero el campo eléctrico igual. Tenemos la expresión del campo eléctrico acá arriba. ¿Sí? Que era lo mismo, pero con un 20. Así que igualando con el campo eléctrico, con la expresión de E. Voy a escribir aquí con rojo para que se distinga un poco. Esto era 20 por menos J beta Z. Y esto igual a todo lo que tenemos acá. Que sería 20 beta al cuadrado partido en W. Permeabilidad. J beta Z. Yo tengo una duda porque aquí... Ah, ya, ahí está. Me faltaba la permitividad, que estaba ahí. Sí, había una cosa rara. Bien, así que hasta este punto tenemos términos que son iguales, que sería, bueno, el 20 y el epsilon, ¿sí? Por lo tanto, esto sería igual a W al cuadrado, permeabilidad por permitividad, igual a beta al cuadrado. Por lo tanto, aquí obtenemos que el valor de beta va a ser igual a más menos W por la raíz de la permitividad por la permeabilidad. ¿Y está bien esto? Bueno, yo creo que sí. Acá hay cosas que ya son spoilers para la materia que viene, que imagino que quizás el profe ya lo mencionó, que este término de acá, que es con el cual se calcula la velocidad de la onda.
Y esta de acá, bueno, ya la tenemos, que es la frecuencia. Ya, acá hay un tema con respecto a los valores, porque si bien tenemos positivo y negativo, aquí solamente vamos a utilizar el que es positivo, debido a que para los materiales, generalmente los materiales que son isotrópicos, no puede haber un beta que es negativo. Ya. ¿Qué cosa mencionó de todo? Perdón. ¿La velocidad? Sí, la velocidad. Ya. Así que en este caso de acá, asumiendo el material isotrópico, que quiere decir que independiente isotrópico está relacionado a que eh, las cualidades del material son independientes de la dirección de, por así decirlo, que se le está ejerciendo con un campo externo, ¿sí? No varían con respecto a la dirección. Así que de acá vamos a quedarnos solamente con la expresión beta, que sería la beta positiva, que sería esto de acá. Esto por ahí lo tenemos, pues esto era 10 elevado a 8, está por aquí. Y tenemos la permitividad, así que no perdamos tiempo en eso. Esto de aquí va a dar aproximadamente, debiese dar, ¿cuánto da esto? Más o menos 2 tercios, ¿sí? Da bien bonito. Ya, ¿hasta acá alguna duda? No, todo clarito. Ya, qué bueno, los demás, ¿qué tal? Ya, así que les recomiendo que este mismo ejercicio háganlo con respecto al dominio temporal, ¿sí? Ese no lo hicimos ahora, pero revísenlo y les debería dar lo mismo, ¿sí? Por último, para soltar la mano, para acostumbrarse más, háganlo con el dominio temporal. Aunque obviamente, a menos de que en la prueba o control les diga, realice esto mediante dominio temporal y fasorial, si les preguntase calcular el valor de beta y el campo magnético, a secas, ustedes directamente fasorial, pues no van a aplicar el temporal, que es un poco más, no es así como mucho más complicado, pero es mucho más sencillo con el dominio fasorial. Así que si no les dicen, ustedes directamente con el fasorial, ¿ya? Ya, pues si no hay más dudas, quedamos hasta acá. Ok, Andrea, hasta luego. Ya, chao, que estés bien.